Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Carta a los Romanos que semana a semana, con el favor de Dios, estamos observando versículo a versículo y continuamos hoy a partir del versículo 7 en este capítulo 15 que por supuesto el Espíritu Santo ha inspirado para que nuestra vida sea transformada y darle la gloria a nuestro Señor. En las secciones anteriores pues hemos estado estudiando los versículos y todos ellos, principalmente en el capítulo 14 y el 15, sobre recibir al débil en la fe, los fuertes, recibirlos, los débiles, recibir al fuerte. Y esto nos habla de unidad. Esa unidad ha sido y es guiada por el poder del Espíritu Santo. Y entre más nosotros tenemos intimidad con el Padre Celestial, por supuesto que nos va mostrando cuál es su deseo, permítame la expresión, su voluntad, cuál es también lo que Él quiere para nosotros. Y por supuesto, todo es para la gloria de Dios. Muy bien, pues vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 15, versículo 7. Voy a dar lectura y posteriormente pasaremos a la exposición de la palabra. Recuerde que si tiene usted alguna pregunta, alguna duda, háganoslo saber a través de las redes sociales, en donde con mucho gusto estamos para servirle y estaremos contestando cada una de las preguntas que usted tenga a la luz de las Escrituras. Dice el versículo 7: Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Muy bien. En este versículo, el apóstol Pablo, para darle valor, apela siempre al ejemplo de Cristo, porque Él no ha amado ni ha abrazado a uno o a dos solamente, sino a todos juntos. Y al hacerlo así, nos ha unido de tal forma que debemos sostenernos los unos a los otros. Y deseamos ser siempre resguardados entre los brazos y bajo su protección. Por este camino confirmaremos nuestra vocación, y si no nos apartamos nunca de aquellos a los cuales el Señor ha reunido y alcanzado. Cristo escogió no solo a dos grupos distintos dentro de la comunidad, sino a dos comunidades tan distintas como eran Israel y las naciones paganas, e hizo de dos grupos uno solo. El Señor nos recibió tal y como estamos. Por eso, todos los creyentes deben de ser recibidos, cualquiera que sea su conocimiento de la verdad. Deben de ser recibidos aunque sean niños espirituales o que sean cojos. El insistir en este cierto grado de comprensión, de esta comprensión de la verdad, no es como Cristo procede. Todos los que han recibido deben de ser bienvenidos, no para contienda sobre puntos dudosos, sino para la gloria de Dios. Es por eso que a la luz de la palabra de Dios, hoy observaremos un tema titulado Esperanza para la humanidad. Por consiguiente, fuertes y débiles son exhortados a aceptarse entre sí, por supuesto, considerando que han sido aceptados por Cristo a pesar de que somos pecadores, y su mutua aceptación será para la gloria de Dios. En este pasaje que marca el final de la sección teológica principal de su carta dirigida a la iglesia en Roma, Pablo discute otro principio fundamental para la promoción de la unidad en la iglesia. 1. El regocijarse como cuerpo y motivo de la participación común en el plan eterno de la redención de Dios. Amados, volvamos a leer el versículo 7 de este capítulo 15 y veamos lo que exige la comunión fraterna. El creyente debe de recibir a sus hermanos. Muy bien, dice la palabra de Dios. Versículo 7. Por tanto, se escribe también por consiguiente, recibíos. En esta primera sección del versículo, la palabra recibíos, que es la palabra 4355 de su diccionario griego, se escribe proslambano. Sus connotados son tomar para uno mismo, usar para alimento, guiar como estar a un lado, admitir como admitir la amistad u la hospitalidad, y recibir y tomar. Muy bien,
Ya que el Espíritu Santo nos está mostrando esta palabra, tenemos más claridad en cuanto a recibir los unos a los otros. Y este versículo en efecto resume dos anteriores que también se enfocan en la aceptación mutua de los hermanos, en obedecer el mandato. Mis amados hermanos en la fe, recibíos es una forma intensificada. Tiene el significado de aceptar una cosa o una persona con el interés especial. Puede tener una connotación o un significado negativo, como cuando Pedro, con presunción, le tomó aparte a Jesús y comenzó a reconvenirle. De acuerdo a lo que dice Marcos capítulo 8, verso 32. El significado aquí en Romanos capítulo 15, versículo 7, es un significado positivo y esta ilustra varias veces en el libro de los Hechos. Por ejemplo, mis amados hermanos en la fe, cuando Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, Priscila y Aquila, con amor, le tomaron aparte, proslambano, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hechos capítulo 18, versículo 26. Después del naufragio de la embarcación donde iba el apóstol Pablo, justo en las afueras de la costa de Malta, los naturales nos trataron, dice el texto, con no poca humildad, porque encendieron un fuego y nos recibieron, proslambano, recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del frío. Hechos 28:2. Entonces queda más claro cómo el Espíritu Santo nos está mostrando esta palabra recibir. Y acá tiene en el versículo 7 de la carta a los Romanos un sentido muy amplio, porque también es la palabra usada por Pablo cuando imploró a Filemón que recibiera con cariño a su esclavo como Onésimo. Recibisle, proslambano, como a mí mismo. En Filemón, verso 17. El cristiano debe de acoger a todos y a cada uno de los hermanos sin excepción. Y si usted se acuerda, en clases anteriores estuvimos viendo que nosotros, esta palabra recibir, no es una opción, es un mandato y es sin excepción. Cada creyente tenemos la obligación de aceptar a nuestros hermanos tal como son, porque todos, genuino arrepentimiento, vamos rumbo a la perfección. Y los dones que el Espíritu Santo, que ha dado a cada uno de los creyentes, Efesios capítulo 4, son usados para la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para bendición de la iglesia. La palabra de Dios se nos es dada para nosotros instruirnos, capacitarnos, madurar en la palabra de Dios. Muy bien. Entonces vemos en este versículo, en Romanos capítulo 15, verso 7, la siguiente frase: los unos a los otros. Es una orden, es un mandato de parte de Dios, que si el mismo Señor Jesucristo recibió a débiles y a fuertes, nosotros recibamos sin acepción de personas a los otros, a los demás. Y la frase acá dice, los unos a los otros. Muy bien. En el texto, mis amados hermanos, el apóstol da una ilustración infinitamente mayor de la manera como los cristianos deben recibirse los unos a los otros. Ya amplió la palabra recibir dos veces en Romanos capítulo 14, versículo 1, versículo 3, con referencia a los creyentes que acepten unos a otros con amor y sin reservas ni enjuiciamientos. Aquí, al igual que en Romanos capítulo 14, versículo 3, los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, reciben el mandato como acabo yo de subrayar. Y esta palabra, esta frase, esta segunda parte del versículo, recibió los unos a los otros con la misma gracia con que también Cristo nos recibió, se escribe en el original. Y es tan profundo, con la misma gracia, con el favor que viene de parte del Señor Jesucristo, con ese amor, con esa disposición, con esa entrega, con ese
amor derramado, Romanos capítulo 5, que Dios ha dado a nosotros. Con eso nosotros recibimos a nuestros demás hermanos para edificarnos los unos a los otros y ser uno en Cristo Jesús. Muy bien. Y aunque se trata de un verbo diferente, Jesús también declaró en Mateo, solamente lo menciono, Mateo capítulo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, dice Jesús, a mí me recibe. Somos un cuerpo. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre Celestial. Por lo tanto, recibirnos los unos a los otros es también aceptar, recibir al Cristo mismo. Hasta el cristiano aparentemente más insignificante, que usted lo pueda ver como nada importante dentro de la iglesia, es importante delante de Dios. Forma parte del cuerpo de Cristo. Es hijo de Dios, restaurado, sellado por el Espíritu Santo. Y el nivel de aceptación personal se mide, mis amados hermanos en la fe, por la forma en que hemos sido aceptados por Cristo. Y es la culminación práctica de cómo fuimos aceptados, de acuerdo a lo que escribe Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 6, donde él escribe: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿A qué profundo? Dios nos aceptó cuando éramos débiles, impíos, pecadores, indignos, miserables. Por lo tanto, siendo nuestros hermanos justificados por la fe, solo tendremos que recibirnos, en último extremo, como débiles. Pablo no menciona tipos específicos de creyentes en este versículo. ¿Cómo dice? Pablo no menciona tipos específicos de creyentes en este versículo. Está hablando de igual a fuertes y a débiles, a gentiles y a judíos, porque el texto dice recibir los unos a los otros. Y todos los creyentes están llamados a recibir los unos a los otros. El apóstol no está hablando simplemente de aceptar a los creyentes nuevos que están dentro de nuestra comunión de la iglesia, y aunque esto también lo incluye, está llamando a todos los creyentes a recibirse los unos a los otros en el sentido más pleno y profundo de la expresión, a tratarse entre sí con amor y entendimiento, no con falso amor, no con hipocresía, no con amor fingido, sino como Cristo nos recibió, mis amados hermanos en la fe. Si el Hijo de Dios perfecto y sin pecado nos ha aceptado para que entremos a la familia preciosa, hermosa, divina de Dios, cuanto más debemos estar dispuestos nosotros a aceptarnos los unos a los otros, a pesar del hecho de que aún cargamos algunos harapos de nuestro hombre viejo carnal y que aún nuestra carne no ha sido redimida. Entonces, esto es de ponerle cuidado, mi hermano en la fe, porque recibo al débil en la fe, el débil me recibe a mí, porque aún tenemos defectos, aún tenemos luchas con algún pecadillo, que no es, por supuesto, de manera frecuente, pero está luchando, y usted le pide al Señor: perfeccióname. Pues entonces el cristiano, el uno al otro, se reciben, porque aún no hemos sido perfeccionados. El caso de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 1, de un muchacho que estaba en fornicación, es un caso que nos enseña de una expulsión. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que el Espíritu Santo nos habla, nos dice, nos menciona que cuando hay alguna situación pecaminosa que pueda traer división dentro de la iglesia, que afecte al cuerpo de Cristo, surge entonces pues la expulsión, permítame el término, con miras a una restauración.
Ese es en el caso específico. El Espíritu Santo, en la pluma del apóstol Pablo, nos está hablando de personas cristianas que están creciendo espiritualmente hablando, que tienen el oído sensible a la voz del Espíritu de Dios y que a pesar de sus luchas, a pesar de las tentaciones, siguen y se restauran. Esto es muy interesante. Los escribas y fariseos hipócritas eran justos en su propia opinión. Criticaban a Jesús porque él a los pecadores recibía y con ellos comía, de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 2. Mis amados hermanos en la fe, puede ser que no todos esos pecadores hayan alcanzado salvación, pero antes de su salvación, toda persona que en Cristo recibe es igual a cualquiera de esos pecadores. Retomemos el pasaje de Romanos capítulo 15, versículo 7. Lo voy a leer un poco despacio para retomar la idea o reforzar la idea. Por tanto, por consiguiente, todo lo que se dijo en los versículos anteriores, recibíos, o sea, su mandato. ¿Quién es? El débil al fuerte, el fuerte al débil, los unos a los otros. Ahora vemos aquí, ¿cuál es el modelo a seguir? Como también Cristo nos recibió. Haya pues en vosotros este sentir, dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró como tal, sino que se despojó, dice Filipenses. Se vació, dice en el original. Y esa entrega sobrenatural del Cristo resucitado, del Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Verbo hecho carne, Dios manifestado en carne, se entrega por los pecadores, siendo injusto por los injustos. Y es el modelo que nosotros tenemos que seguir. No el modelo de Gandhi, no el modelo de el mejor apóstol de estos tiempos humano, no el modelo del predicador X o del profeta Nicreas. No, el modelo a seguir es Cristo Jesús, porque es perfecto, porque es santo, porque es justo. Y Jesucristo mismo es nuestro modelo a seguir para poner en práctica el recibir los unos a los otros, como Él recordó a cada uno de sus discípulos. Yo le leo Mateo 10:24, donde se menciona: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y al decirnos en Mateo capítulo 11, verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde. Jesús nos está mandando que aprendamos de su ejemplo. Las virtudes de bondad, mansedumbre y humildad. ¿Se da usted cuenta, mi amado hermano en la fe? Entonces, ese modelo santo de Jesucristo, en esa bondad, en esa misericordia, el modelo mío como cristiano, como hijo, es Jesucristo. Y Pablo exhorta a los efesios con estas palabras que escribe a la carta en Éfeso, en el capítulo 4, verso 32, hasta el versículo 5, capítulo 5, verso 2. Antes sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Póngale cuidado. Sed pues, dice la palabra de Dios en Efesios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Espíritu Santo es claro acá al mencionarnos, mis amados hermanos en la fe, en estos preciosos versículos que el Espíritu Santo ha inspirado y que el apóstol Pablo escribe, ¿a quién? A los cristianos. Este texto tan hermoso que habla de andar en amor como Cristo amó y se entregó a sí mismo por la iglesia. Esto es maravilloso. Nos habla y me habla a mí de una entrega. Y esa entrega es en amor al Señor Jesucristo a mis hermanos. El recibirnos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, es una marca de piedad. Una marca de piedad indiscutible fíjate qué interesante. El recibirnos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, es una marca de piedad y temor de Dios. Mientras que la desobediencia de este mandato es una marca indiscutible de carnalidad. Faltar a la aceptación mutua en amor y compasión es una afrenta contra el Salvador que sí nos recibió en su gracia y en su amor. Una congregación que tiende a la división, los altercados, la contención, el enjuiciamiento, le está dando al mundo razones para ridiculizar la iglesia de Cristo y rechazar a quien es su única esperanza en la salvación. ¿Cuál es la causa, mis amados hermanos en la fe, por la cual Cristo acogió, recibió a los creyentes? Retomemos Romanos 15, en el verso 17, y leamos con atención lo que el Espíritu Santo está diciendo. Por tanto, por consiguiente, una orden: recibíos los unos a los otros, iglesia en general. Modelo, como también Cristo nos recibió. Permíteme la expresión, objetivo, propósito, para la gloria de Dios. Quiere decir, mi amado hermano en la fe, que cuando yo recibo al hermano Saturnino, que le cuesta trabajo, ahí va, sigue viniendo a los estudios, sigue consagrándose, hay algunas cuestiones, como yo las tengo, para la gloria de Dios, yo le recibo porque somos uno en Cristo Jesús. Y este acogerse cristiano es lo que glorifica a Dios, que acogió unos a otros en Cristo. Dios es glorificado en la salvación de los pecadores y en la formación de un cuerpo en Cristo, como el mismo Señor dijo en Juan, capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seas, ¿qué dice la Biblia? Así mis discípulos. ¿Cómo sabrán que somos hijos de Dios? ¿Cómo sabrán que somos discípulos? Por el amor, amados hermanos en la fe. Y solo así, en la unidad de la comunión y en el amor fraterno, es posible alabar a Dios con una misma alma y con una misma voz. Y lo estudiamos hace 8 días en Romanos 15, verso 6. Una voz. Ahora, mis hermanos en la fe, vamos a ver, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, algunas características en la aceptación de los pecadores por parte de Cristo. Y en primer lugar, Jesucristo no nos acepta a regañadientes. Jesucristo no nos acepta así como que hay el último recurso, Fabricio, que ayer recibió a Jesús. No. El Señor Jesucristo nos recibe, nos acepta gozosamente. Vayamos a Lucas capítulo 15, verso 3. Lucas capítulo 15, verso 3 hasta el 7, mis amados hermanos en la fe. Es donde Jesús responde a sus críticos y al resto de la multitud
por medio de una parábola. Dice la escritura, verso 3. Entonces él, Jesús, le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Verso 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Póngale cuidado. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amados, esto es algo maravilloso. En la exposición de la palabra de Dios, en la exposición de las escrituras, en la exposición del mensaje de salvación, el Espíritu Santo está hablando y está dando vida a un pecador que se arrepiente. Tan es que la palabra de Dios, tan hermosa y tan preciosa, en el gozo del Señor, nos dice claramente que Jesús se goza por un pecador arrepentido. Hay fiesta en el cielo. Y es tan hermoso y tan precioso que usted en su condición, ya sea usted una persona adúltera, un borracho, un drogadicto, un ladrón, la Biblia dice: hay perdón en Cristo Jesús. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11 versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo hablaba al religioso. Jesucristo hablaba a aquel que hacía mandas, rosarios, misas, que a través de estos rituales pensaba que obtenía la salvación y la vida eterna. No, Señor. Hay un solo nombre en que somos salvos: Jesucristo nuestro Señor. Y esa es la fe que nosotros predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice: hay perdón en Cristo Jesús. Y si alguno tiene sed, Juan capítulo 7 verso 37, el mismo Señor Jesucristo, donde confronta el Espíritu Santo al corazón que está sediento de respuestas, al corazón que busca ayuda y cree encontrarla. ¿En dónde? En la brujería, en la hechicería, en la santería, en las religiones, en la psicología o parapsicología. Y Jesucristo le dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Con profunda tristeza, Jesucristo se lamentó al ver de lejos la ciudad santa. ¿Por qué? Porque es un ejemplo para usted. Usted que ha escuchado cantidad impresionante de veces el mensaje, y usted puede decir: mañana recibo a Cristo, en otra ocasión. ¿Sabe? Jesucristo tiene paciencia, es misericordioso, pero hay un límite de la paciencia divina. Pregúntele a Sodoma y Gomorra. Pregúntese como en los días de Noé. Pregúntese como en los días de Jeremías. Pregúntese también como en los días de Oseas. Jesucristo con profunda tristeza le dijo a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice el texto? Tú no quisiste. Esa es la voz del Espíritu Santo hablándole a su corazón. Es la voz del Espíritu Santo hablándole a aquel corazón a un genuino arrepentimiento. Ya no hay tiempo de jugar a la iglesita. Es el tiempo de buscar a Dios con todo el corazón. Es el tiempo de reconocer que la paga del pecado es la muerte. Es el tiempo de ver lo que dicen las Escrituras: que sin Jesucristo nada podemos hacer. Y desde la cruz Él expresó su disposición de perdonar, salvar e incluso a quienes estaban sometiendo a muerte, cuando Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí en la cruz, no me refiero al madero, sino al sacrificio. En el cuerpo de Cristo fueron puestos sus pecados, mis pecados. Siendo justo, pagó por los injustos. Se hizo pecado, mas no pecador.
Y al creer yo eso, al ver yo eso, Dios mío, es tan maravilloso que en su cuerpo la ira de Dios fue derramada en el cuerpo de Jesús, pagando la deuda que yo tenía con el Padre Celestial. No con el diablo, no con la religión, no con el Papa, no con el cura, sino sola y exclusivamente con el Padre Celestial. Yo tenía una deuda. ¿Quién la pagó? Jesucristo. No son los ritos ceremoniales, no son las mandas, no son las misas lo que le da la vida eterna. Es Jesucristo, el camino y la verdad y la vida. Ven a Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Y Jesús también tiene un mensaje para los creyentes en su engreimiento que oprimen y maltratan a sus hijos. Ya que la Escritura dice: y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundan en lo profundo del mar. Amados santos, en segundo lugar, Jesús acepta a los pecadores para su salvación a pesar del pecado que hay en sus vidas. Quien dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, escribirá Juan en una de sus cartas. De otro modo, ningún ser humano podría salvarse. ¿Por qué? Porque ninguna persona puede limpiarse de su profundo pecado. Vayamos a Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué himno? Pudiéramos llamarlo himno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al borracho, a la prostituta, al ladrón, al secuestrador, al asesino, el Espíritu Santo está mostrando amor en el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, en donde Cristo se ofreció a sí mismo de manera voluntaria al Padre, por amor y en obediencia. ¿A quién? Al Padre se sujeta, al Padre obedece y ama a los pecadores, dando su vida. En su primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo testificó: palabra fiel y digna de ser recibida a todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. El Evangelio de Mateo, donde Jesús dijo, Mateo capítulo 9, en el versículo 10, verso hasta el 13, dice la Escritura: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, a pecadores, al arrepentimiento. ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo? Los que ya tienen su salvación gracias al regalo de Dios de Jesucristo como nuestro Señor, ha sido pagado a través de su sacrificio, la vida eterna. Pero todos aquellos que están en la esperanza de una circuncisión, de un bautismo, de un rito ceremonial en el que éste pague su deuda eterna, están tirando completamente en un camino equivocado. Bien lo escribiera el apóstol Pablo en una de sus cartas, en la carta a los Filipenses. Y en esa carta menciona cómo él creía tener como si fuera un abono a su cuenta, miembro, ¿verdad?, descendiente de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Todo eran obras, como uno podría decir: bautismo infantil, presentación de niños, primera comunión, etcétera, etcétera. Y con eso, ni aún, dice la Biblia, hay salvación. Solamente hay salvación en Cristo Jesús.
Y Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido. En tercer lugar, Jesús acepta a los pecadores de manera imparcial. No hace acepción de personas. Su promesa es inequívoca. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viniere, no le echo fuera. El Padre elige, el Hijo redime, y el Espíritu Santo sella. El Señor se ha obligado a sí mismo por su propia palabra a aceptar de forma incondicional a cualquier persona que le reciba a Él por fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. No es por obras para que nadie se gloríe. Solamente tenemos salvación en Cristo Jesús. Y Pablo escribió en Romanos 2:11: no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un adúltero, un afeminado, un ladrón de Colombia, de Japón, de China, de San Juanico, pero que viene con un corazón arrepentido, Jesucristo lo recibe con gozo. En cuarto lugar, Jesús acepta a los pecadores para la gloria de Dios. Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Dios estableció su plan eterno de redención para glorificarse a sí mismo. Todo lo que Él hace es para su gloria, y todo lo que hacen sus hijos debería de ser para su gloria. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Alguno podrá preguntarse: si Dios es amor, ¿por qué hay guerras? Si Dios es amor, ¿por qué hay terremotos? Si Dios es amor, ¿por qué hay cataclismos, huracanes? ¿Por qué existe todo esto? ¿Sabes? Porque es causa del pecado del ser humano. Y algún otro podrá decir: es que yo no soy pecador. Pecador aquella prostituta, pecador aquel homosexual, pecador aquel ladrón. Yo no soy ladrón. Quien dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, y la verdad no está en él. Esta es la oportunidad. Esta es la oferta de la salvación. Es donde el Espíritu Santo le está hablando a usted, diciéndole: ven a mí. Yo soy Jesucristo, dice Él mismo, el camino y la verdad y la vida. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, escribe el apóstol Pablo. La pregunta es: ¿sabe usted, conoce su destino eterno? ¿Sabe usted, conoce, al cerrar sus ojos físicamente y que su cuerpo esté inerte y sin vida, qué le espera? No hay segundas oportunidades. No existe tampoco el purgatorio. Ninguna parte de la Biblia lo menciona. Solo menciona cielo, solo menciona infierno. No hay términos medios. Y si alguno pudiera decir: espérame tantito, 5 minutos antes de que yo me muera me voy a arrepentir y ya se acabó. No, porque el arrepentimiento para perdón de pecados lo concede el Espíritu Santo como un don. Por eso la palabra de Dios también menciona: cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y el don de salvación, el cual se menciona para vida eterna, también lo concede el Espíritu Santo, como se menciona en Juan capítulo 3. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es la nueva vida en Cristo Jesús? Y cuando yo empiezo y que dejo al Espíritu Santo que obra en mi corazón, veo lo que el Espíritu Santo ha escrito en su palabra, diciendo que mis pecados fueron puestos en el cuerpo de Cristo, que yo no puedo hacer nada para salvación. Juntamente con Él en fe he muerto para mis pecados, y juntamente con Él vivo para vida eterna, no por mis obras, no por mis méritos, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros creemos con todo nuestro corazón, confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, la Biblia dice que el Espíritu Santo le concede el don del arrepentimiento para salvación, le concede el don de la fe para vida eterna, le concede el nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Que antes
Sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos de la vida eterna, sin esperanza, sin Dios, en un mundo de tinieblas. Y en el momento que el Espíritu Santo nos hace ver de manera espiritual, ya que es urgente recibir a Jesús, y usted lo obtiene, no por sus méritos, sino que Dios se lo ha dado, el Espíritu Santo lo saca del reino de las tinieblas y lo coloca en el reino de luz. Colosenses capítulo 1, desde el 1 al 15. La pregunta es: ¿no quisiera usted recibir a Jesucristo? ¿No quisiera usted decir: Señor, verdaderamente necesito un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo? No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en el nombre del Señor Jesucristo. Hay esperanza de vida eterna para Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Tu palabra, que es fiel, que es verdadera, nos muestra con ojos espirituales que siendo pecadores merecíamos el infierno. Señor, muchas gracias porque Jesucristo recibió el castigo que nosotros merecíamos. Señor, muchas gracias porque en el momento que nosotros hemos creído ello, tu Santo Espíritu nos da vida en nuestro espíritu. Creemos con todo nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, que Él recibió en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos. Gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso en que has hablado a mi vida. Hoy creo que ahora he nacido de nuevo. Hoy creo que tu Santo Espíritu me ha sellado, me ha dado vida eterna. Ahora soy tu hijo, no por mis méritos, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Hoy te doy gracias en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, es el regalo más grande de toda su vida y que tiene trascendencia eterna, no dado por una religión, no dado por una membresía eclesiástica, sino por el poder del Padre Celestial y en la persona del Señor Jesucristo. Si usted recibió a Jesucristo, háganoslo saber a través de las redes sociales, en donde con mucho gusto estaremos orando por usted. Asista a un discipulado. Ore con el Señor a diario. Orar no es rezar, orar es hablar con el Padre Celestial. Alabe a Dios. ¿Cómo le alabo? Cantándole con cánticos de adoración. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todo el equipo que colabora en este precioso ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.